Eventosganaderos.com presenta Remembranzas de la Ganadería Mexicana. Sin embargo, tienen características de la raza. Normalmente en este ganado, en esta raza, se pueden apreciar características lecheras y características cárnicas, dada su origen de la raza. El primer ejemplar tiene una fortaleza dentro de su lomo y una armonía al momento que se desplaza. Es femenina en cuanto a su característica de su cabeza y su cuello. La siguiente ejemplar con la placa 45, aunque es un poquito más moderada, un poco más compacta en lo que es el primer ejemplar, dada la edad que tienen. Sin embargo, tiene una armonía muy adecuada. Nada más su tren delantero tiene abrir sus patas hacia afuera. En la tercera posición tenemos un animalito, una becerra, que demuestra un poquito falta de capacidad muscular. Sin embargo, es un poco más armoniosa con el último ejemplar, el cual demuestra una parte muy baja en su alzada, en lo que es en la parte donde se unen las paletas, y muy alto del tren posterior. Ven implicando su fortaleza digestiva, su capacidad respiratoria, su capacidad del tren posterior para tener facilidades al parto, para tener capacidad de lactancia en la implantación de lo que viene siendo su ubre. El ejemplar en primera posición demuestra una armonía o una semejanza comparable en cuanto a su parte central, que es su capacidad respiratoria y digestiva, respecto del tren anterior y del tren posterior. Marca realmente un balance de acuerdo a su cabeza. Es mucho más insertado su cuello, tiene un balance perfecto realmente en todo su físico. El segundo ejemplar que tenemos demuestra realmente un poquito más de balance que el último animal que tenemos en la posición, aunque le falta un poquito de carne, más musculatura, pero tiene más características femeninas en cuanto a la inserción de su cuello y de su cabeza. En un ver particular, el tercer ejemplar tiene una cabeza mucho más tosca, menos femenina en comparación de la segunda posición.
a la cría. Tiene un implante adecuado en tamaño, en características de su glándula mamaria, y está demostrando realmente que conserva su capacidad, tanto estructural, muscular y ósea, aún teniendo una cría ya en 7 meses de edad. Tiene características bastante lecheras, cárnicas, a la vez se puede decir que es un ejemplar mixto. La cría está mostrando realmente características de su madre. Realmente el tiempo no ha sido benévolo. En los últimos años las ganaderías están siendo poco favorables con el medio, con la comida. Sin embargo, este ejemplar guarda características musculares, como lo repetí, y le vamos a otorgar el primer lugar. Gracias. Para determinar el campeonato joven de hembras, tenemos los primeros 3 lugares de diferentes grupos, y para esta categoría de campeonato joven, hembra joven, los 2 primeros animales representan características semejantes en cuanto a calidad cárnica, en cuanto a balance. El último ejemplar, el que está con su cría, realmente representa toda una capacidad de lactancia. Sin embargo, sus aplomos, sus características del tren posterior referente al tren anterior no son tan homogéneas o similares con los otros dos ejemplares. Le vamos a otorgar el campeonato a la placa número 46 por la inserción mucho más adecuada de su alzada, de sus paletas.
La número 53, además, tiene su cría. Está representando características lactantes con buena conformación cárnica, con buena conformación ósea. Sin embargo, hay una diferencia de edades entre los dos ejemplares bastante significativa. La que está a mi lado derecho representa la de mayor edad. Con un balance adecuado a su capacidad del tren posterior. Sin embargo, es un poquito más estrecha referente al otro ejemplar en cuanto a su tren anterior. El ejemplar a mi lado izquierdo, que es el de menor edad, más joven, realmente tiene una capacidad digestiva, respiratoria, similar. Su capacidad reproductiva a la del lado derecho. Sin embargo, me gustaría que fuera un poquito más femenina en cuanto a su inserción de cuello y en cuanto a su cabeza. Siendo que son animales casi similares, realmente sus características productivas nos hace dar un tiento más calmado para determinar cuál de los dos ejemplares le vamos a dar el primer lugar y por lo tanto también el campeonato adulto. En el primer lugar, y por no haber más animales en diferentes grupos adelante, el número 52 va a ser el acreedor al primer lugar y campeonato adulto por su línea recta que presenta en sus lomos desde su alzada hasta el tren posterior. Gracias. Began. I never did you wrong enough to make you hurt within. But somewhere down that bumpy road, a tear came to your eye. Un presente con el ejemplar adulto y un futuro prometedor con el ejemplar marcado con la placa del 46. Tienen fortaleza adecuada en sus lomos. Son características óseas, musculares, características futuras y presentes de la producción lechera. Con la característica que muestra el ejemplar con la placa 46 es mucho más balanceada en sus tres partes, lo que es el tren anterior, posterior y realmente lo que le da su capacidad digestiva, que va a ser un futuro muy adecuado para su producción. Realmente por este balance, por la perfección que tiene, por su armonía, le otorgamos el gran campeonato hembra a la placa número 46. Un aplauso, por favor. Características de fortaleza respecto de su sistema óseo muy adecuadas, características masculinas que se empiezan a manifestar por su desarrollo testicular,
que dado el orden que están los animales, representan una característica bastante adecuada. Si el ejemplar que está en medio de los ejemplares mostrara un balance más adecuado, más perfecto como lo que es el primer ejemplar, realmente por su característica testicular lo tendríamos en la primera posición. El de la tercera posición realmente le falta un desarrollo general, un desarrollo muscular y más uniforme con su tren posterior a su tren anterior. Realmente el primer ejemplar muestra un balance adecuado, unos aplomos en comparación de los otros dos. Your way if it was up to me. All I give is from my heart, that's not what you see. And now you're crying once again. Have you done something wrong? Or maybe you just realized your love for me is gone. Are those real tears that keep falling? You know that I have been the fool. There's a feeling that keeps calling, that you're not being true. Is there something I should do? Are those real tears? Well, there's nothing I can do, but you know I've been the fool. Are those real tears? Ya es un poquito más dificultoso el juzgamiento porque tenemos que analizar características, como lo dice el doctor Estrada, más rústicas, la rusticidad que mantiene este animal, este tipo de raza, y realmente lo tenemos que adecuar a observar de acuerdo a su estructura ósea, a su balance o a su verticalidad que tengan sus miembros, respecto de que tienen que mostrar su potencial al momento de realizar sus caminatas, tanto en busca de alimento, pero principalmente de buscar vacas y cubrirlas. Los dos primeros ejemplares, aunque muestran una similitud en cuanto a su capacidad reproductiva de la formación de sus testículos, el segundo ejemplar muestra una mejor capacidad testicular. Sin embargo, en su tren posterior sus manos tienden a juntarse en medio y abrirse de la parte baja, lo cual no le da una simetría hacia su tren posterior, lo cual logra un mejor margen el primer ejemplar. El segundo ejemplar, aunque está balanceado en su adecuado su tamaño comparado con los dos primeros y su desarrollo muscular, así como también tiende a abrir un poco las patas del tren anterior hacia afuera. Similitud también del último ejemplar, que realmente le falta un poco más de balance en cuanto a su capacidad torácica respiratoria comparada con su tren anterior principalmente. En esta began. I never did you wrong enough to make you hurt within, but somewhere down that bumpy road a tear came to your eye. Now every time you come my way you always wanna cry. Are those real tears that keep falling? You know that I have been... Con características mostrables en cuanto a su capacidad muscular, capacidad rústica. El ejemplar del número 70 tiene un excelente sistema óseo, tiene un esqueleto bastante desarrollado, tiene características que armonizan realmente con su estatura, con su alzada, con su aplome
de sus miembros. Realmente es un ejemplar que muestra mucho más características deseables que los otros dos ejemplares. El ejemplar que tenemos al centro, aunque es un poquito de talla más pequeña que el del lado derecho, sin embargo tiene más características de aplomo y tiene una más resistencia al caminar y no junta los extremos delanteros hacia adentro, lo cual hace pensar que el animal en tercera posición, y lo hace ver, es más desbalanceado en cuanto a su capacidad trasera y delantera y por lo tanto al centro, lo cual lo hace que al momento de desplazarse no tenga la cadenciosidad o el menearse como lo tienen los dos primeros ejemplares. En esta posición les damos los lugares otorgados en primero, segundo y tercero. Gracias. Keeps calling that you're not being true. Is there something I should do? Are those real tears? Muy prometedor, con características que se van a ir marcando conforme pase el tiempo. Tiene mucho futuro, tiene un balance adecuado. El segundo ejemplar en la parte central tiene características deseables, sin embargo no es tan armonioso como el primero y el de la última posición. El tercer ejemplar, el más de mayor edad, reúne características de balance adecuado, de un perfecto hueso, características reproductivas mostrables por sus testículos. Sin embargo, voy a otorgar el campeonato joven realmente por la uniformidad de aplomos, de líneas rectas, de conformación rectangular, de conformación de inserción de cuello, que realmente no va a significar que los otros dos ejemplares restantes sean menor que el que resulte ganador. Le vamos a otorgar el campeonato a la placa número 70, realmente por sus características reproductivas que está mostrando. Realmente el becerro más menor tiene más futuro y puede competir más adelante, ya cuando represente sus características reproductivas. Situación de que ha estado trabajando, su condición cárnica, su condición lo muestra, realmente su alzada, su cuello. Sin embargo, me gustaría que del tren anterior fuera menos abierto. Sin embargo, por ser el único ejemplar de su categoría, le atendemos el primer lugar. You know you'd always get your way if it was up to me. All I give is from my heart, that's not what you see. And now you're crying once
todas sus características en su representación ósea, muscular, su capacidad reproductiva por su situación de sus testículos, presenta un adecuado balance, creo que a la vista resalta, a lo cual le damos el primer lugar. Bien. Significativa diferencia entre edades. El ejemplar a mi lado derecho, de menor edad, aunque presenta una alzada mucho más marcada que el ejemplar mayor, no representa tanto la armonía en sus aplomos, en sus líneas, en su conformación. Realmente su tren anterior es un poquito o es menos recto que el ejemplar de edad avanzada, por lo cual le otorgamos el campeonato adulto al número 62. Gracias. Bien, señores. Feeling that keeps calling, that you're not being true. Is there something I should do? Are those real tears? Well, there's nothing I can do, but you know I've been the fool. Are those real tears? Un joven, un adulto con desarrollo óseo adecuado para su tamaño, para soportar el peso de su musculatura, mas la diferencia es marcada con el adulto realmente por soportar esa capacidad muscular, esa capacidad digestiva, marca en sus lomos realmente una fortaleza al desplazamiento, al momento de estar sin movimiento. El ejemplar de menor edad realmente es prometedor con su desarrollo óseo. Cuando represente la edad del adulto, realmente va a tener una capacidad muscular adecuada, tiene el sistema óseo para soportarlo. Sin embargo, deben de tener en cuenta que para llegar a ese desarrollo como el ejemplar adulto se requiere de alimentación adecuada, se requiere de cuidados suficientes que garanticen el futuro de ese ejemplar. Realmente por su inserción de cuello, que es más armonioso de acuerdo a su inserción de sus paletas, en cuanto a la unión de sus paletas en la cruz, a mi parecer, es el que reúne las mejores características en cuanto a balance, a lo cual le vamos a otorgar el gran campeonato. Joven. Bien, señores, este campeón joven con el número de concurso 70 al 1001 se lleva a el gran campeón, el mejor ejemplar de la raza Beatmaster en esta Expogan 2002. Felicidades a su propietario, al señor César Reza Durán, por este magnífico ejemplar, quien va a recibir un banderín por el mejor ejemplar de la raza Beatmaster en esta Expogan 2002. Are those real tears? Well, there's nothing I can do, but you know I've been the fool. Are those real tears? Eventosganaderos.com presentó Remembranzas de la Ganadería Mexicana.